Existe una delgada línea entre la picardía y la trampa en los deportes. No importa si intentas manipular la moto de un competidor en plena carrera o le agregas yeso a tus guantes para golpear más duro, la justicia siempre te alcanzará. Piloto intenta frenar a su rival. Oh, he didn't ram him, did he? Fenati, yes, he did. Oh, He touched front his brake front on. brake. Oh, No, no, that's no, no. ridiculous. Romano Fenati, considerado durante años una promesa del motociclismo italiano, pasó a la historia no solo por sus victorias, sino también por una maniobra que rozó la tragedia en el GP de San Marino 2018. En plena vuelta 23 de la carrera de Moto 2 en el circuito Marco Simoncelli, decidió acercarse a su compatriota Stefano Manzi y de manera antideportiva apretar el freno de su moto en plena recta. El hecho pudo haber acabado en un accidente gravísimo, pero Manzi logró mantener el control. La dirección de carrera actuó de inmediato, mostrando bandera negra a Fenati y decretando su descalificación. El gesto le costó además la rescisión de su contrato con el equipo Marinelli Snipers y la suspensión por 2 carreras. Oh, he didn't ram him, did he? Fenati, yes, he did. Oh, He touched front his brake front on. brake. Oh, No, no, that's no, no. ridiculous. Portero sabotea penal. El suizo Marwin Hitz, portero del Augsburgo, quedó en el ojo del huracán tras un curioso truco en la Bundesliga 2015. Durante un partido frente al Köln, el árbitro señaló un penal a favor del local. Mientras Anthony Modeste se preparaba para cobrarlo, Hitz disimuladamente cavó un hoyo en el punto de disparo con sus tacos, justo cuando la atención estaba en otra jugada. El delantero terminó resbalándose y su disparo fue atajado fácilmente, generando gran polémica. Este caso recordó a otros trucos de porteros, como el de Kim Christensen en Suecia, quien en una ocasión movió los postes para achicar el arco. El árbitro sospechó cuando vio que la portería, que se encuentra sobre el césped artificial, estaba dentro de las marcas de los 8 metros reglamentarios y no en el centro. Ambos episodios reabrieron el debate sobre la falta de reglas específicas contra estas picardías en el fútbol profesional. El desmayo más falso en el fútbol. El arquero ecuatoriano Máximo Banguera protagonizó un momento insólito al hacer el desmayado en la Copa Libertadores 2013. Defendiendo el arco del Barcelona de Guayaquil frente a Nacional de Uruguay, sabía que el árbitro Enrique Oces estaba a punto de mostrarle la tarjeta roja por conducta temeraria. Fue entonces cuando, en un acto desesperado, fingió un desmayo en pleno campo, simulando haber recibido un golpe. El teatro no convenció a nadie. Oces esperó unos segundos y al verlo reincorporarse, le mostró igualmente la tarjeta roja al minuto 88. La escena se viralizó rápidamente en redes sociales, donde fue objeto de burlas y memes. Banguera declaró después que había actuado por instinto, aunque su estrategia no evitó la sanción ni las críticas, quedando como ejemplo de uno de los intentos de engaño más ridículos en el fútbol sudamericano. Extraña sustancia en el cuello. his neck and they checked it out. Why would you do that? You know it's against the rules. And you just had Michael Pineda, lanzador dominicano de los Yankees, fue protagonista de un escándalo en 2014 al ser sorprendido usando brea de pino, sustancia prohibida en Grandes Ligas. El hecho ocurrió en el segundo inning de un partido ante los Medias Rojas en Boston, cuando el manager rival, John Farrell, pidió revisar al pitcher. El umpire Jerry Davis se acercó y detectó un brillo sospechoso en el cuello de Pineda, quien fue inmediatamente expulsado. La MLB confirmó después una suspensión de 10 partidos. El uso de brea brinda mayor control sobre la pelota, algo considerado trampa. Este incidente fue aún más polémico porque semanas antes ya se había observado al mismo jugador con restos de sustancia en su mano durante otro enfrentamiento contra Boston. Pineda aceptó la sanción sin apelar y su caso se convirtió en uno de los más comentados sobre manipulación en el béisbol his moderno. neck and they checked it out. Why would you do that? You know it's against the rules. And you just had El segundo maracanazo. Debajo del guante en mi muñeca, por el lado de adentro. El 3 de septiembre de 1989, el arquero chileno Roberto Cóndor Rojas marcó la historia del fútbol sudamericano en el célebre segundo maracanazo, en un Brasil versus Chile rumbo al Mundial de Italia 1990. Con la clasificación en juego, una bengala cayó cerca del portero en pleno partido. Rojas se desplomó herido y fue retirado en camilla, lo que llevó a la selección chilena a abandonar la cancha denunciando agresión. Sin embargo, días después, la FIFA descubrió la verdad. Rojas había ocultado
un bisturí en su guante y se autoinfligió el corte para simular la lesión. La consecuencia fue devastadora. Chile quedó descalificado de las eliminatorias y el portero recibió una suspensión de por vida. La supuesta autora de la bengala, Rosemary Melo, fue absuelta tras comprobarse que el proyectil nunca alcanzó a Rojas. Mas podia acontecer tudo menos bem desde a chegada do Chile. Bate al descubierto. Kindling right here for Chris Sabo. I swear I think it broke on the pitch. Oh, that could, well, let's see. El 29 de julio de 1996, el beisbolista Chris Sabo, tercera base de los Cincinnati Reds, fue sorprendido con un bate adulterado durante un partido ante los Houston Astros. En una jugada, el bate se rompió y reveló que contenía corcho en su interior, técnica utilizada por algunos jugadores para aligerar el peso y lograr mayor velocidad en el swing. Los árbitros recogieron los restos y, tras revisarlos, expulsaron inmediatamente a Sabo del encuentro. Posteriormente, recibió una suspensión de 7 partidos y fue duramente criticado por poner en entredicho su carrera, que hasta entonces había tenido logros destacados, como el premio al novato del año en 1988 y 3 apariciones en el Juego de Estrellas. Kindling right here for Chris Sabo. I swear I think it broke on the pitch. Oh, that could, well, let's see. Futbolistas que merecen un Oscar. So he sticks his elbow into his chest and his line, it kind of goes down. El fútbol ha dejado momentos memorables, pero también actuaciones dignas de una película. Uno de ellos ocurrió en 2013, cuando el brasileño Rafael, del Manchester United, derribó a su compatriota David Luiz en un duelo ante el Chelsea en Old Trafford. El árbitro mostró la tarjeta roja a Rafael, pero lo que generó más polémica fue la reacción de Luiz. Mientras se retorcía en el césped fingiendo dolor, las cámaras lo captaron sonriendo. Otro episodio similar sucedió en la Eurocopa 2020. En cuartos de final entre Italia y Bélgica, Ciro Immobile cayó al suelo exagerando un contacto en el área. Segundos después, cuando Varela marcó el 1-0, se levantó corriendo a celebrar como si nada hubiera pasado. Ambas escenas se volvieron virales y desataron críticas hacia los futbolistas por sus evidentes intentos de engañar al árbitro. elbow into his chest and his fellow countryman kicked. His line, it kind of goes down. Castigando al árbitro. En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 se vivió uno de los episodios más lamentables del taekwondo, cuando un competidor golpeó al árbitro por furia. El cubano Ángel Valodia Matos, campeón olímpico en Sydney 2000, disputaba la medalla de bronce frente al kazajo Arman Chilmanov. Tras sufrir una lesión en el pie, Matos tardó más de un minuto en reincorporarse, lo que provocó su descalificación automática. Enfurecido, el atleta reaccionó a la disciplina y la conducta de los atletas en el olimpismo. Años después, Matos intentó justificar su acción alegando injusticia arbitral, pero su carrera quedó marcada para siempre por aquel acto de indisciplina. La pelea más injusta en la historia del boxeo. En 1983, el boxeador puertorriqueño Luis Resto protagonizó uno de los mayores fraudes en la historia del deporte. Enfrentó al invicto Billy Collins Jr. en Nueva York y lo derrotó tras 10 asaltos, pero el castigo que recibió Collins fue inusual. Terminó con el rostro muy afectado y lesiones graves en los ojos. Poco después se descubrió que los guantes de Resto habían sido alterados, pues su entrenador, Panama Luis, había retirado gran parte del acolchado y añadido yeso en los vendajes. El escándalo conmocionó al mundo del boxeo. Ambos fueron condenados a prisión y suspendidos de por vida. Collins, cuya carrera quedó arruinada, nunca pudo volver a pelear. Movimientos prohibidos en MMA. Las artes marciales mixtas tienen reglas claras, pero en varias ocasiones los peleadores las han ignorado. En Corea del Sur, Kim Won-ki obtuvo la victoria en el 9º combate de peso pactado, después de que su rival Jung Do-jae fuera descalificado por lanzar una patada ilegal directamente al rostro, movimiento prohibido en esa categoría. La acción fue duramente criticada por la brutalidad y la falta de deportividad. Otro caso ocurrió en la UFC, cuando en combate, Cape raspó intencionalmente los ojos de su oponente en varias ocasiones, lo que ambos sucesos desataron controversia y mostraron cómo las trampas y los movimientos ilegales pueden empañar la esencia del deporte, poniendo en riesgo la seguridad de los atletas. Atrapado echando pegamento al balón. Some good seasons there and then signed the free agent deal to get out.
El 19 de marzo de 2016, en un partido entre Houston Rockets y Atlanta Hawks, se vivió una escena insólita en la NBA. Un jugador estaba haciendo trampa. El encuentro fue interrumpido cuando Paul Millsap, de los Hawks, se quejó de que el balón tenía una extraña sustancia pegajosa. Al revisarlo, se descubrió que el responsable era Dwight Howard, pívot de los Rockets, quien había aplicado un spray adhesivo para mejorar el agarre. Las cámaras captaron incluso a su entrenador, J.B. Bickerstaff, escondiendo el producto. Aunque Howard confesó que usaba esa sustancia desde hacía tiempo y que no pensaba que fuera ilegal, la NBA le dio una advertencia formal. El episodio fue muy comentado en la prensa deportiva, pues abrió el debate sobre los límites del uso de productos para mejorar el rendimiento y la delgada línea entre costumbre y Some good seasons there and then signed the free agent deal to get out. Maradona, la mano de Dios. Allá con Valdano Maradona. El 22 de junio de 1986 quedó grabado en el fútbol mundial por un gol con la mano que quedó para la historia. En los cuartos de final del Mundial de México, Argentina e Inglaterra protagonizaron un duelo cargado de tensión tras la Guerra de las Malvinas. Diego Armando Maradona fue el gran protagonista con dos jugadas legendarias. La primera, conocida como la mano de Dios, llegó cuando saltó a disputar un balón aéreo con el portero Peter Shilton y lo empujó con su mano izquierda. El árbitro tunecino Ali Benazir convalidó el gol pese a las protestas inglesas. Apenas minutos después, Maradona firmó el gol del siglo, arrancando desde su propio campo y dejando a medio equipo rival atrás. Con el 2-1 final, Argentina avanzó rumbo al título. Años después, Maradona reconoció entre risas que aquel gol con la mano fue un poco con la cabeza de Diego y otro poco con la de Dios. Allá con Valdano Maradona. El jugador que limaba las pelotas. Un día como hoy, hace 30 años, el lanzador de los Mellizos, Joe Niekro, fue expulsado en pleno partido contra los Angels tras descubrirse que estaba alterando la pelota. En sus bolsillos llevaba papel de lija y una lima de uñas, con los que buscaba modificar el efecto de sus lanzamientos. El problema comenzó cuando el árbitro del home, Tim Chida, notó irregularidades en la bola tras un strike a Brian Downing. Niekro trató de disimular, pero su nerviosismo lo delató. Cuando se le pidió vaciar los bolsillos, intentó deshacerse de la lima, aunque fue descubierto de inmediato. Así terminó expulsado, más por el descaro del intento que por la trampa en sí. Actores en la MMA. Oh, no, hang on. He turned and he looked at the ref and said... El 13 de septiembre de 2014, en Cage Warriors 72, se vivió una de las escenas más extrañas en el octágono. Asi Thomas conectó una dura patada ascendente sobre Mario Said, quien reaccionó de forma muy peculiar. Lo miró al árbitro, murmuró algo y segundos después cayó al suelo aparentemente inconsciente. La caída tardía levantó sospechas. ¿Fue un knockout real con retraso o un intento de fingir para conseguir una descalificación? El debate continúa, pero lo cierto es que el gesto quedó grabado como una actuación más de novela que de combate. Y no es el único caso. Josh Koscheck, enfrentándose a Rosimar Palares, también dio cátedra de actuación. Cuando Palares... Aficionados tramposos con láseres. Los láseres se han convertido en un arma peligrosa para alterar el desarrollo de un partido, y uno de los casos más recordados ocurrió en la eliminatoria entre Egipto y Senegal rumbo al Mundial de 2022. En la tanda de penales, los hinchas senegaleses apuntaron con decenas de luces verdes directamente a los ojos de los jugadores egipcios, en especial Mohamed Salah. La imagen dio la vuelta al mundo. Salah ejecutó su penal prácticamente cegado por los láseres, y lo falló. Senegal terminó clasificando, mientras que la FIFA multó a la federación local y castigó con un partido sin público. Pero no es un fenómeno exclusivo del fútbol africano. En la NFL también se vivió un episodio insólito. Durante un partido entre Houston Texans y Oakland Raiders en el Estadio Azteca, el mariscal de campo Brock Osweiler sufrió el impacto constante de un láser en el rostro mientras jugaba. Las cámaras lo registraron claramente, y tras el encuentro él mismo declaró: tener un láser en el globo ocular definitivamente afecta la forma en que juegas. Ejemplos como estos muestran que, a veces, los tramposos no están en la cancha, sino en las gradas. Ciclista falso en el Tour de Francia.
El Tour de Francia, una de las competencias más exigentes y prestigiosas del deporte, vivió un episodio surrealista en la etapa 17 de una edición reciente cuando hubo un infiltrado. Un espontáneo logró saltar las barreras con su bicicleta y atravesó la meta apenas un minuto antes de la llegada del pelotón. La policía actuó de inmediato y lo detuvo, pero la situación pudo haber terminado en tragedia. Y lo curioso es que no era la primera vez en esa edición que algo así ocurría. Una semana antes, un manifestante ya había invadido la carrera corriendo junto a Jonas Abrahamsen en la etapa de Toulouse. El incidente de la resina de pino. I never have either. I don't know what they're measuring. El 24 de julio de 1983 quedó grabado en la memoria del béisbol por el llamado Pine Tar Incident. George Brett, estrella de los Kansas City Royals, conectó un jonrón contra los Yankees que parecía darle la victoria a su equipo. Sin embargo, los rivales reclamaron que su bate tenía exceso de resina de pino en el mango, lo cual es un tipo de pegamento adhesivo que los jugadores usan en sus bates para mejorar el agarre. Los árbitros revisaron el bate y validaron la protesta. El jonrón fue anulado. Brett, furioso, corrió hacia el árbitro principal en una de las imágenes más icónicas de la MLB. Tiempo después, la liga ordenó repetir el partido desde el punto del jonrón y los Royals finalmente se llevaron la victoria. Aún así, el incidente sigue siendo uno de los más polémicos de la historia del béisbol. Sticky stuff around there. That's Nick Bremigan with the This bat is right. going to be an interesting call. Jugadores que se caen solos. En el minuto 94 de un partido entre Crystal Palace y Liverpool, Christian Benteke, delantero de los Reds, encaró en el área y sin recibir contacto se dejó caer de manera descarada. El árbitro compró la actuación y pitó penalti, que fue convertido para darle al Liverpool una victoria en el último suspiro. Un episodio similar se vivió en la Champions League en un duelo entre Manchester City y Shakhtar Donetsk. Raheem Sterling lo transformó en gol. Estas caídas inexplicables son más comunes de lo que se cree, y gracias al VAR se han eliminado estas picardías por parte de los delanteros. La atleta que usó el metro para ganar una carrera. Nowhere ahead of all the other women. Rosie Ruiz, the women's winner in the Boston Marathon. Rosie Ruiz fue una maratonista que pasó a la historia como uno de los mayores fraudes del deporte. En la maratón de Boston de 1980 sorprendió al mundo cruzando la meta en primer lugar con un tiempo de 2 horas, 31 minutos y 56 segundos, uno de los mejores registros de la época. Lo curioso es que casi no sudaba y parecía fresca después de los 42 kilómetros, algo que encendió las alarmas, más aún porque había mejorado su tiempo en 25 minutos respecto a su maratón anterior en Nueva York. Tras revisar cintas, fotos y testimonios, descubrieron que Ruiz no aparecía en los primeros 40 kilómetros de la carrera. La explicación era insólita. Había tomado el metro para saltarse gran parte del recorrido y se mezcló con el grupo de corredores cerca de la meta. Aunque nunca admitió la trampa, personas cercanas aseguraron que ella misma lo confesó en privado. Nowhere ahead of all the other women. Rosie Ruiz, the women's winner in the Boston Marathon. Sustancias extrañas en el guante. Will Smith. Checking his glove and he's been thrown out. El 21 de mayo de 2015, Will Smith, lanzador de los Milwaukee Brewers, fue expulsado en la séptima entrada cuando los árbitros encontraron una sustancia sospechosa en su antebrazo derecho. Según Smith, era solo una mezcla de resina y protector solar que se aplicó en el bullpen para mejorar el agarre, pero olvidó limpiarse antes de entrar al campo. La MLB no lo perdonó y lo suspendió por 8 partidos. Sin embargo, este no es un caso aislado. Apenas 2 días después, el 23 de mayo de 2015, el lanzador Brian Matus también fue expulsado tras un chequeo arbitral que reveló sustancias prohibidas en su brazo. Estos episodios dejaron en claro que los intentos de buscar ventajas ilegales con compuestos pegajosos han sido más comunes de lo que se piensa en el béisbol. Oh boy. Is he calling out a substance on Brian Matus's arm? El ataque a Nancy Kerrigan. Why?
El 6 de enero de 1994, el mundo del patinaje artístico quedó conmocionado. Nancy Kerrigan, favorita al oro olímpico, fue atacada a la salida de un entrenamiento en Detroit por una supuesta sobra. La escena en la que la patinadora lloraba y se preguntaba ¿por qué? Fue enternecedora, pero motivó a la federación y las autoridades a buscar el responsable. Tiempo después, se descubrió que había sido Shane Stant quien le golpeó. El plan había sido ideado por el exmarido de Tonya Harding, su principal rival, con el objetivo de sacarla de la competencia. Tonya fue vetada en el patinaje artístico y los responsables terminaron en la cárcel. Al final, Nancy se recuperó y logró competir más fuerte que nunca. Primer mujer en correr el maratón de Boston. El 19 de abril de 1967, Kathrine Switzer rompió las reglas del atletismo mundial al convertirse en la primera mujer en correr oficialmente el maratón de Boston. Se inscribió usando sus iniciales para ocultar su género, pero en pleno recorrido fue descubierta. El director de la carrera intentó detenerla a la fuerza y arrancarle el dorsal, pero su entrenador y otros corredores la protegieron. Switzer terminó la carrera y su hazaña marcó un antes y un después en el deporte femenino. Gracias a su valentía, abrió las puertas para que más mujeres pudieran competir en maratones y luchó por la igualdad de género en el atletismo. Hoy su dorsal 261 es un símbolo de resistencia y libertad. Guantes de yeso en el boxeo. Interesting, Dave, coming in thought Margarito. Cotto's in big trouble. En 2009, el boxeo vivió uno de sus momentos más turbios. Antonio Margarito iba a enfrentarse a Shane Mosley cuando el entrenador de Mosley, Nasim Richardson, notó algo raro en los vendajes de Margarito. Al revisarlos, descubrieron que contenían yeso endurecido, lo que habría convertido sus golpes en auténticos martillazos. La Comisión Atlética de California sancionó a Margarito y a su entrenador, Javier Capetillo, con 1 año de suspensión. Aunque Capetillo trató de justificarlo como un error inocente al usar almohadillas equivocadas, el daño a la reputación de ambos fue irreversible. Si disfrutaste de estos puestos tanto como nosotros, no olvides darnos un me gusta, suscribirte y tocar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.